Estimado alumno, continuamos con lo que es la Guerra Fría en Asia y vemos dentro de la Guerra Fría en Asia algunos conflictos como le había mencionado la Revolución China con Mao Zedong, vemos la Guerra de Corea del año 50 al 53 y también vemos lo que es la Guerra de Vietnam que está archidocumentada en películas, en series, en libros que enfrenta Estados Unidos contra Vietnam, ¿ya? Acá hay que tener claro lo siguiente. Si bien es cierto, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de forma directa, hay varios acontecimientos en los cuales estuvieron a borde de enfrentarse ¿ya? Y de casi generar un conflicto mayor, a escala mayor. Hay un dato que no le he comentado. Desde 1949, la Unión Soviética consigue su primera bomba atómica. Por lo tanto, esta ventaja que tenía Estados Unidos se acaba. Se equiparan las fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ahí algo trascendental. Los dos países tienen la capacidad de destruirse mutuamente. Hay un balance nuclear por allá por los años 80 que dice que Estados Unidos tiene 13.000 bombas atómicas entre, digamos, bombarderos, misiles intercontinentales de mediana y de corto alcance, submarinos. Y por su parte, la Unión Soviética tiene 11.000 bombas atómicas. Te dicen, ah, claro, Estados Unidos tiene 2.000 bombas atómicas más. Sí, pero con un par de bombas, qué sé yo, 100 bombas, 1.000 bombas, podrían destruir el planeta. Ese es el gran problema. El problema es que, de alguna manera, ambos tienen la capacidad de destruirse, por lo tanto, y destruir el mundo por completo. Por lo tanto, el estado de tensión en el cual la gente va a vivir en ese tiempo es un estado de tensión gigantesco. Vemos también conflictos entre ambas potencias en el Medio Oriente, con la creación del Estado de Israel en 1948. El Estado de Israel generó una gran cantidad de conflictos, como fue, por ejemplo, la Guerra de los 6 días y posteriormente la continuación de la Guerra de los 6 días, que es la Guerra del Yom Kippur. Para hacer esto un poco más entendible, en este caso, Israel no existía como país, ya no tenía un territorio, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, aliado de Estados Unidos, les va a entregar un territorio en territorio árabe. Ya crearon a Israel en pleno territorio palestino. Ya. Obviamente los países árabes se van a enemistar con Israel porque no querían que estuviese ahí. Y estos países se van a lograr organizar eh, para enfrentar en 1967 a, a Israel. Sin embargo, Israel se adelanta con información privilegiada, principalmente Estados Unidos, y logra atacar a los países vecinos, que eran Egipto, Siria ya, y Palestina por completo. Por lo tanto, gana Israel, se anticipa y crece más aún, generando más molestia de los países vecinos. En 1973 viene otro conflicto, que es la guerra del Yom Kippur. Y la guerra del Yom Kippur enfrenta a los mismos países árabes contra Israel. Ahora ellos pretenden hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, nuevamente, Israel se anticipa, les gana e incorpora más territorio. Por lo tanto, los países árabes toman una moraleja, que es que en 1973 crean la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo. ¿Ya? Te dirán, bueno, tienen petróleo, se organizaron como países importadores de petróleo. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que al formarse como países exportadores de petróleo, ellos fijan los precios del petróleo. Por lo tanto, comenzaron a subir el precio del petróleo. Y no poco, no algo marginal, sino que lo duplicaron. Y al año siguiente lo volvieron a duplicar. Y así comenzaron a subir. Y ahí se acabó el tiempo del petróleo o de los combustibles baratos a nivel mundial. Ellos salieron ganando. Ahí comienza a haber un circuito económico de dólares que se llevaba desde Europa occidental, desde Estados Unidos, directamente a los países árabes. De ahí que venga la explicación de por qué hay jeques árabes, de por qué estas personas pueden tener unos lujos impresionantes, que el Lamborghini de oro, que unos hoteles 6 estrellas creo que existen, o 7 estrellas me parece, eh, donde obviamente la riqueza es impresionante, pero es todo a base del petróleo, ¿ya?
porque ellos subieron el precio del petróleo y castigaron a Estados Unidos. Esa era la única forma de castigar a Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos apoyó a Israel. ¿Y qué hacen los países árabes? Castigan a Estados Unidos. ¿Dónde y cómo? Con el tema económico, porque era la parte más compleja. Un dato importante, aquí como un datito freak. No sé si ustedes han visto la película Volver al Futuro, donde aparece un auto que se llama el DeLorean, que viaja en el tiempo. Ese auto es bonito, ¿ya? Sin embargo, la compañía de DeLorean Motor Company, que es una compañía real, quebró. Quebró porque los norteamericanos no se acostumbraron a tener autos de baja cilindrada. Ese auto tiene un motor de 2000 centímetros cúbicos, que no es un motor pequeño. Hoy día nosotros un motor 2000 igual es gastador, pero en ese tiempo era bajo. Piense que las motorizaciones de los años 70 en Estados Unidos eran 4000 centímetros cúbicos, 5000 centímetros cúbicos, 6000, y todos automóviles familiares, ¿ya? Por eso la gente no se acostumbró a tener un auto que gastara tan poco. Cosas de norteamericanos. Pasamos a la Guerra Fría en América Latina. La Guerra Fría en América Latina es bastante particular, porque acá Estados Unidos considera que América Latina tenía que obedecer porque nosotros éramos como una especie de patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, hay situaciones importantes donde eso no ocurre. Eh, el caso más emblemático sin duda es Cuba, pues a 300 kilómetros de distancia de Estados Unidos son los primeros en generar una revolución, la revolución cubana, 1959, con Fidel Castro, ¿ya? Con Camilo Cienfuegos, con el Che Guevara. Todos ellos van a liberar a Cuba digamos, de una suerte de represión capitalista norteamericana. Ya hay una revolución ahí, logran por medio de las armas tomar el control de Cuba, eh, y finalmente dar una lección al resto de América. Los americanos dicen, bueno, los latinos, muchos países dicen, sigamos el ejemplo de Cuba. Se comienzan a formar incluso guerrillas en distintos países. Por ejemplo, en el caso de Chile se formó el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. Eh, Se genera, por ejemplo, las FARC en Colombia, ¿ya? Se generan las montoneras en Argentina, ¿ya? Entre otras, ¿ya? Estados Unidos va a crear dos planes para América Latina, para controlar América Latina y dejar de lado a la Unión Soviética. Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es la Alianza para el Progreso, que consistía en prestar dinero, mucho dinero, ¿ya? Y lo otro, que es mucho más invasivo y lo cual incluso nos afecta a nosotros como chilenos, es la doctrina de seguridad interior del Estado, ¿ya? O doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional es sumamente invasiva, puesto que crea, por ejemplo, eh, la Escuela para las Américas. Y la Escuela para las Américas es una escuelita donde iban los generales de América Latina a aprender cómo realizar golpes de Estado, cómo generar guerra urbana, cómo torturar. Fue así también como se aprendieron en las dictaduras posteriores de América Latina a hacer todas estas cosas, que para nosotros resultan así como chocantes, sí. Pero Estados Unidos creó una escuela especialmente para que los militares aprendieran de esto, ¿ya? Eh, Vemos también que la situación en América Latina es brutal. Vemos ahí el golpe de Estado en Chile del año 73 y vemos como el caso emblemático de Chile, que Chile es el primer país del mundo en tener un presidente socialista elegido de forma democrática. La gente fue y votó por él, ¿ya? Cosa que no ocurrió en otra parte, las otras son revoluciones, pero acá en el caso de Chile la gente democráticamente sacó a Salvador Allende como presidente de la República. Ustedes ya saben que en el año 73 viene un golpe de Estado contra Salvador Allende y se instala acá en Chile una dictadura de Pinochet, ¿ya? Eso lo vamos a entrar a detallar más adelante. Por último, vemos la Guerra Fría en África, que corresponde a lo que se estaba viviendo en ese momento, la descolonización. Recuerden que los países europeos, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica, tienen muchas colonias, y África son todas colonias de estos países. Como estos países que acabo de mencionar, Inglaterra, Francia, Bélgica, son
aliado de Estados Unidos tiene una política dual. Eso significa que dice una cosa y hace otra cosa. Estados Unidos dice, qué bueno sería que los países de África sean libres. Pero Estados Unidos no hace absolutamente nada para que los países de África sean libres. ¿Se entiende? Yo creo que le conviene más tener de aliado a Bélgica, a Francia e Inglaterra que quitarle sus colonias y que estos países ya no sean sus aliados. Razones lógicas desde el punto de vista político, económico, lo que ustedes quieran. Y por otro lado tenemos a la Unión Soviética. ¿Qué dice la Unión Soviética con respecto a África? Ojalá que los países de África se independicen. Pero ellos sí hacen algo. Ellos comienzan a apoyar económicamente a los procesos revolucionarios de África. Y comienzan a darse unas guerras impresionantes entre los países los colonialistas, Bélgica, para mantener esa colonia bajo dominio, así también como de los movimientos estos revolucionarios que querían la independencia. ¿Qué ganaba con esto la Unión Soviética? Simple. Si alguno de estos países salía independiente, tenía la posibilidad de irse al otro bloque, al bloque de ellos, ser comunista, ser socialista. Eh, Muchos países que logran su independencia en este periodo terminaron siendo finalmente del bloque soviético, recibieron ayuda de la Unión Soviética. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo el mundo, en todos los continentes, hay tensiones políticas, económicas, militares entre ambas potencias. Nunca se enfrentan directamente, pero siempre están ambas, de alguna manera, eh, manipulando a los países o interviniendo en los países, ¿ya? Para poder tener esto que comenzamos señalando, que es la influencia o un área de influencia determinada. Esta materia es muy entretenida, tiene muchas aristas. Yo obviamente, por razones lógicas, y aquí vamos ya para el minuto como 24, 25 en 2 videos, eh, me hubiese gustado que haber tenido más detalle en cada uno de estos conflictos. Si hubiésemos tenido la clase así en vivo e en directo, créanme que hubiésemos visto cada uno de los conflictos de forma más detallada. Pero a la persona que le interesa también puede buscar cada uno de estos conflictos y hacer las consultas que quiera. Ya yo tengo que ver el proceso de forma general y eso es lo que me estoy tratando de hacer en este momento. Para mí es difícil resumir, o sea, ustedes ya deben haberse dado cuenta, pero trato de explicar lo mejor posible. Si hay alguna duda, chicos, escríbanla abajo, puesto que ya se me está acabando nuevamente el video y el espacio del celular para grabar. Ya, chicos, que estén bien, cuídense y cualquier comentario los escriben abajo. Que estén bien.